Voy a hacerles una presentación ahora, una exposición, más o menos de lo que estaba pidiendo, ¿no? A través de la figura del sacerdocio. Ya hoy voy a ver un poco el tema del sacerdocio en el Antiguo Testamento y cómo este tema del sacerdocio, nos ayuda a poder ver también y comprender el Nuevo Testamento, ¿no? Cómo ahora lo podemos entender con el Nuevo Testamento, el sacerdocio del Antiguo Testamento. En base a este ejemplo, yo voy a hacer la presentación de lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Para su trabajo, tomando la figura del sacerdocio, ¿no? Lógicamente, esta exposición ya no van a incluirlo ustedes en el trabajo, ya no, esto no, pues, ¿no? Voy a presentar un Es un documento. modelo. Es un modelo. Voy a presentar un documento para ir leyéndolo con ustedes despacio, revisándolo despacio, ¿no? Y más o menos van viendo el esquema, ¿no? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? Yo estaba pensando tomarles examen, pues, ¿no? Pero dije, examen no creo que sea, en este momento no sea tan adecuado. Mejor que cada alumno investigue y Ayer busque. hemos tenido examen con Pastor Sánchez. Han tomado examen, ¿no? Claro, Sí. historia de la iglesia sí necesita examen, pues es bastante información la historia de la iglesia, pues, ¿no? Cantidad. Hay bastante información, ¿no? Bueno, en este caso consideré que podría ayudar un trabajito. Ese trabajo final incluye, pues, también está incluido el examen, ¿no? Es como una nota de examen, ¿ya? Este trabajo incluye su trabajo final y también su examen, pues, ¿no? Tiene dos propósitos. Ya. A ver, vamos a observar aquí, ¿ya? Dice el sacerdocio en el Antiguo Testamento, ¿no? Es un trabajo que vamos a ir analizando poco a poco, ¿no? Entonces, hay un texto en 1 Pedro 9 que dice, mas ustedes o vosotros son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Estoy citando el Nuevo Testamento, 1 Pedro 2:9. Y en este pasaje de 1 Pedro 2:9, Pedro está haciendo una afirmación acerca de la condición de los cristianos. Estoy en el Nuevo Testamento, ojo. Y en el Nuevo Testamento Pedro está afirmando que ahora los cristianos son un linaje escogido, ¿ya? Real sacerdocio. Entonces, el Nuevo Testamento está aperturando la idea, este nuevo concepto de real sacerdocio para los cristianos, para los que han creído en Jesucristo. Los incluye dentro de este grupo, ¿no? Real sacerdocio. Entonces, cómo entender lo que el Nuevo Testamento dice? Ahora somos real sacerdocio. Mirando el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cómo puede entender esto del Nuevo Testamento? Mirando el Antiguo Testamento. Entonces, para eso, yo tengo que ver lo que era el sacerdocio en el Antiguo Testamento, para poder ubicar, ¿no? Y poder entender, ¿no? Comprender lo que Pedro está diciendo, que ahora nosotros somos real sacerdocio. ¿Hasta ahí me entiende lo que quiero buscar? ¿Qué es lo que quiero responder? ¿Hay alguna duda de lo que se está tratando de indicar acá? En la iglesia que yo nací, el Sí. pastor nos enseñó que eso estaba dirigido no a nosotros, sino al pueblo de Israel. ¿Estaba dirigido a quién? Al pueblo de Israel.
Los escogidos, pues, no a los gentiles que somos nosotros, ¿no? Ya. Ya también puede estar el grupo de judíos cristianos, ¿no? Pero si observamos bien el pasaje, ¿no? Está dentro de un contexto de conversión al cristianismo. Sí, Entonces, pastor, no. Sí, adelante. justamente, bueno, hay diferentes posiciones, pero aquí básicamente, si bien puede ser dirigido originalmente a los judeocristianos, Ujú. por la connotación y el contexto, eso se aplica a todos los creyentes, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque antes solamente el sacerdote, y por eso lo que usted estaba indicando, solamente el sacerdote podía ser intermediario entre Dios y los hombres, solamente el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Mas ahora no necesitamos de ningún intermediario porque el único es Cristo. A través de su sacrificio nosotros podemos entrar libremente hasta el lugar santísimo. Esa es la connotación que está dando este texto, ¿no? Y por lo tanto todos podemos ministrar la presencia de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento, porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Y fluye a través de nosotros. Así es. Lógicamente, primera de Pedro, la carta que escribe Pedro va con un destinatario específico, ¿no? A los que están en la dispersión, considerando a los grupos de judíos convertidos al cristianismo, pero Pedro no está haciendo un nuevo grupo, ¿no? De ellos, sino los está incluyendo, o está incluyendo a todos en un conjunto universal, ¿no? Entonces, la figura acá es poder entender a qué se refiere con ese real sacerdocio, al cual refiere Pedro, donde todos forman, ¿no? Esta nación santa, este pueblo adquirido por Dios. Entonces, para eso, vamos a revisar lo que el Antiguo Testamento dice sobre el sacerdocio, ¿ya? Entonces, ya está planteada la pregunta, ¿no? Quiero saber cómo es el sacerdocio en el Antiguo Testamento para entender ahora la condición de este nuevo momento a los cristianos, real sacerdocio. A ver, entonces empiezo mi investigación, ¿no? Empiezo la investigación en el Antiguo Testamento. Entonces dice, ¿no? Dios cuando sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo sacó para que sean un pueblo que le rinda adoración y servicio. Hablando de lo que pasó en el Éxodo, ¿no? Cuando el Señor, a través del caudillaje de Moisés, del liderazgo de Moisés y Aarón, los sacó al pueblo de Israel de Egipto, luego de más de 400 años, ¿no? 430 años, para ser más exacto, de servidumbre, ¿no? Y lo sacó con una finalidad, ¿no? Para que sea un pueblo que le rinda adoración y servicio. Eso fue la finalidad. O sea, él sacó a su pueblo y los llevó al desierto para que ahí le rindan adoración y servicio. Es la primera figura del Éxodo, ¿no? Para que lo reconozcan como su Dios y se sujeten a sus mandamientos. En el desierto, estando en el desierto luego de salir de Egipto, Dios formalizó y reglamentó la labor sacerdotal. Entonces, hasta ahí estoy haciendo un pequeño panorama de lo que ocurrió, ¿no? O cómo se está dando origen al sacerdocio formal que se manifestó en el desierto, en el tiempo de Moisés, en el Antiguo Testamento, ¿no? Continúo. Leví tenía 3 hijos, Gerson, Coat y Merari. Aarón era de la familia de Coat, uno de los hijos de Leví. Solamente Aarón y sus descendientes directos podían ser sacerdotes. Números de 3, capítulo 3, versículo 3, ¿no? El resto de los descendientes de Gerson, los hijos de Leví, Coat y Merari, constituían los levitas. Así que el grupo
de sacerdotes se está dando origen a través de una tribu, la tribu de Leví, y específicamente la función sacerdotal recaía sobre los descendientes de Aarón. Y esto había sido ordenado por Dios. No fue idea de Moisés, no fue ofrecimiento de Aarón, ni los levitas quisieron ofrecerse, sino el Señor separó, escogió. Otra vez viene la figura de la elección, ¿no? Dios es el que elige, Dios es el que separa, Dios es el que llama, ¿no? Entonces, Leví, a través de Leví, hijo de Jacob, ¿no? Del grupo de Leví, empezaría a formarse este sacerdocio en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios dijo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el cargo de él, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio de tabernáculo. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Números capítulo 3, del 5 al 7, del verso 10. Ya, en este pasaje se está afianzando lo que el Señor está determinando para la tribu de Leví, ¿ya? Y para el oficio sacerdotal de Aarón, y cómo van a llevar a cabo sus funciones. Y todos aquellos que no estén en este grupo no pueden acercarse, ¿no? No pueden participar de estos oficios porque sencillamente morirán, ¿no? Morirán. No pueden hacerse cargo de estos servicios porque son específicamente separados para Leví, para la tribu de Leví y para los descendientes de Aarón como sacerdotes. ¿Recuerdan ese pasaje cuando estaban llevando el arca, estaban regresando el arca del pacto y estaban yendo por el camino, ¿no? Y en el camino hubo un tramo que era un poco accidentado y el carruaje donde estaba yendo el arca se movió y como que se estaba cayendo, y vino uno de los que estaba ahí custodiando el arca y quiso agarrarlo, ¿no? Quiso agarrarla para que no se cayera. Cuando él intentó agarrarla, no agarró, inmediatamente murió, ¿no? Murió. ¿Y por qué murió? Porque él no pertenecía a los de la tribu de Leví. No era su función custodiar el arca. Murió. Ese era pastor cuando lo llevaban, quiero, en burro, en gato, creo, ¿no? Sí, estaban llevando las mulas, Cuando el rey David, las vacas. claro, cuando no habían hecho el arca y lo colocaron encima de esos animales, ¿no? Estaban cruzando, creo que por un río, creo, algo por ahí. Sí, entonces uno tuvo la buena intención de ayudar, pero terminó siendo muerto. ¿Por qué? Porque quebrantó lo que dice acá en el números, ¿no? Que solo los levitas debían llevar el arca del pacto, debían encargarse de esos oficios, de esos trabajos, ¿no? Ahí en números se está estableciendo. Entonces, en números y en Levítico se establece ya cómo se está dando origen al sacerdocio en el Antiguo Testamento, sus indicaciones y todo. Ahora, los requisitos para los sacerdotes. Vamos a observar acá. Requisitos para los sacerdotes. Primero, habían requisitos sobre su genealogía, genealógicos. El sacerdote tenía que ser definitivamente de la descendencia de Aarón y está reconocido en registros oficiales. ¿Cuáles eran esos registros oficiales que conservaban los israelitas, ¿no? Era su genealogía. Ellos eran muy celosos de guardar sus listas de antepasados, ¿no? Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, ¿no? Como también lo podemos ver en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas,
que registran la genealogía de Jesús, por ejemplo, ¿no? Y se va desde su nacimiento en un caso hasta el primero, ¿no? Entonces, este era un requisito importante para ser considerado como sacerdote. Tenía que tener un linaje reconocido como descendiente en el caso de Aarón para el sacerdocio o en el caso de la tribu de Leví para ser levita, ¿no? Entonces tenía que haber esto. No podía así nomás uno presentarte estos oficios. La genealogía era muy importante para el sacerdocio. Ahora, había un requisito físico, ¿no? Tenía que ser un sacerdote tenía que ser físicamente perfecto, hablando de su condición física, ¿no? Esto demandaba que tuviese todos sus miembros del cuerpo sin ningún defecto. O sea, no debía tener ceguera, no debía ser cojo, o sea, un pie de repente un poco más alto que el otro, no tenía que tener ninguna parte del cuerpo mutilado o defectuoso en cualquier forma, ¿no? No podía así estar delante del altar ministrando. Así que la perfección física era un requisito y lo revisaban, ¿no? Había una revisión desde la parte superior de la cabeza hasta los pies, ¿no? Incluso cuando tenían los dedos distintos, ¿no? Un dedo más grande que el otro, o sea, no había forma, una correcta forma, una simetría en los pies, también los descalificaban, ¿no? Incluso los testículos también los revisaban, ¿no? No tenía que tener un testículo magullado, ¿no? Entonces había una exigencia fuerte en cuanto a su físico, ¿no? Tenía que ser perfecto. Ahora, 3. Tenía que tener también requisitos en cuanto a sus requisitos maritales, ¿no? Al sacerdote no se le permitía casarse con una viuda, tampoco con una mujer divorciada, mucho menos con una prostituta. ¿Ya? No se podía casar. Solo podía casarse con una doncella virgen y que no fuera extranjera. Debería ser parte del pueblo. ¿Ya? Ese era un requisito para el sacerdote. No podía entonces tener una cónyuge viuda, en el caso, o divorciada o que fue prostituta, ¿no? O sea, solo podía casarse con una virgen, ¿no? Y todo esto era revisado, hermanos, ¿ah? Incluso la mujer que se casaba con el sacerdote y afirmaba su virginidad, ¿no? Tenía que dar una muestra, una prueba, ¿no? De que efectivamente era virgen, ¿no? Y la prueba era pues con la presencia de la sangre en sus primeras, en su primera intimidad, ¿no? Incluso cuando habían mujeres que se casaban con sacerdotes y en su primera intimidad no mostraban esa evidencia por alguna situación, esas mujeres eran apedreadas también, ¿no? Por haber engañado, ¿no? Habían requisitos, demandas sociales también, ¿no? Debían abstenerse de beber licor, los sacerdotes. Tal bebida era prohibida a aquellos que oficiaban los ritos sagrados. Eso lo vamos a ver en Levítico capítulo 10, del 8 al 11, ¿no? Probablemente ese fue el pecado de Nadab y Abiú, ¿no? En Levíticos 10, quizás ellos oficiaban los ritos estando después de haber bebido licor, ¿no? A ver, hasta ahí se están dando cuenta de lo que estoy haciendo, ¿no? Lo que estoy haciendo hasta acá, ¿qué cosa es? Ir describiendo cómo era el sacerdocio en el Antiguo Testamento, cómo se inició en el Éxodo, cómo el Señor separó a Aarón, a los levitas, para que fueran de él,
los requisitos que se iban a exigir a los sacerdotes. Ahí está en la lista de los requisitos que he mencionado. Continúo, ya voy a una página, ¿no? Ya voy a una página, continúo. Ordenación y consagración de los sacerdotes. Leamos Éxodo 28:41. Ahí está el versículo. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás, los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Ahora estamos viendo, estamos analizando el momento de cómo se ordenaban y se consagraban a los sacerdotes para su ministerio, ¿no? Según el Éxodo, según la instrucción dada por Dios a Moisés. Éxodo 28:41, ¿no? Entonces, el elegido se despojaba de sus vestidos viejos, de sus atuendos, de sus túnicas que habitualmente usaba, ¿no? Y su cuerpo entero era lavado con agua. Levítico 29:4. El sacerdote que iba a ser ordenado, consagrado para el oficio, primero se despojaba de sus vestiduras habituales y su cuerpo completamente era lavado, ¿no? Con agua. Lo lavaban completamente al sacerdote. Luego se le ponía sus ropas oficiales, sus túnicas sacerdotales, y luego se le ungía con aceite. Se le ungía con aceite, ¿no? Se chorreaba en la cabeza aceite. A cada sacerdote, o sea, a cada que estaba consagrándose y ordenándose, se le aplicaba una gota de sangre en el lóbulo de la oreja derecha y en el dedo pulgar de la mano y pie derecho. Desde ahora en adelante, el sacerdote pertenecía a Dios de la cabeza hasta los pies. Ese era lo que significaba el aplicar esa gota de sangre, tanto en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano y el pie derecho. Significaba que esa persona que estaba siendo ordenada era ahora de pertenencia a Dios completamente, ¿no? Como ahí mencioné, de la cabeza hasta los pies. De forma completa pertenecía a Dios. No oiría más que lo que Dios tenga que decirle. Era totalmente separado para el Señor, ¿no? Totalmente consagrado para Él. No oirían más que lo que Dios tenga que decirle. No hará nada más que lo que Dios le dijera que haga. No irá sino a donde Dios lo mande. Había sido sellado con la sangre del sacrificio y en esa forma era un hombre de Dios. Así que esto determinaba, ¿no?, su total separación y consagración, separación de cualquier otra cosa y su consagración a Dios. El periodo de consagración duraba 7 días. Eran consagrados totalmente al servicio de Dios. Había toda una ceremonia donde este que empezaba su labor sacerdotal pasaba por todo este periodo de consagración, ¿no? 7 días duraba, fíjese. Ahora, una vez terminada este periodo de consagración, entraba ya a sus funciones propiamente, ¿no? ¿Cuáles eran las funciones del sacerdocio?
el cuidado del tabernáculo y el mobiliario sagrado, ¿no? Sus funciones ahora eran cuidar el tabernáculo, ¿no? Todas las cosas que habían ahí, todos los enseres, y también el mobiliario, ¿no? Las cosas, los muebles que habían. 2, la administración del servicio perteneciente a Dios. Ellos empezarían todo lo que es la labor de los sacrificios que se empezarían a llevar a cabo dentro del tabernáculo, ¿no? Y la pronunciación de las bendiciones divinas sobre la congregación, ¿no? La bendición sacerdotal, que está en número, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde, ¿no? Esa bendición sacerdotal con la cual los sacerdotes bendecían al pueblo de Dios, ¿no? Las funciones sacerdotales. Entonces, hasta ahí he descrito en resumen, porque mire cuántas páginas voy página y media. No más de página y media voy, ¿eh? Página y media he descrito el sacerdocio en el Antiguo Testamento, ¿no? Haciendo una descripción en cada área, ¿no? Bueno, ahora llego a la conclusión. Es a donde ustedes tienen que llegar, pues, ¿no? Parte del trabajo es llegar a una conclusión, pues, ¿no? Porque si van a hacer toda la investigación y no concluyen, no vale nada, pues, ¿no? La conclusión es lo más importante. Ahora miren la conclusión. ¿En qué concluyo? El servicio del sacerdocio del Antiguo Testamento constituyó un tipo de nuestro servicio y santuario en la era cristiana, en la iglesia de hoy. Nuevo Testamento, tiempo de la iglesia. Los sacerdotes asociados con Aarón eran tipos de todos los cristianos en el servicio de Dios. Cada cristiano es consagrado y santificado como sacerdote. ¿Cómo? De los pies a la cabeza, completamente. Todas las áreas del creyente son consagradas para Dios, como lo era el sacerdote en el Antiguo Testamento. Cada sacerdote de Dios es de igual dignidad en el plan divino. No diferencia en las funciones y responsabilidades delegadas. No diferencia, ¿no? No hay distinción entre el clero y laico, ¿no? En este caso, haciendo una diferencia en el contexto católico romano, ¿no? En el contexto católico romano se presenta esa clara diferencia, ¿no? En su doctrina eclesial, en la eclesiología católica romana, ellos consideran que solo los que son parte del sacerdocio de Dios son los que están dentro del clero, ¿no? Ellos no más. Los demás están fuera. Fíjese bien, ¿no? En cambio, en la comprensión nuestra cristiana del Nuevo Testamento, todos los creyentes son parte del sacerdocio, ¿no? Son partes. Esa es nuestra comprensión bíblicamente sobre ese aspecto, ¿no? Los sacerdotes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, tenían que servir y no ser servidos. Recuerdan que cuando empezaban sus funciones, ellos debían atender el sacrificio en el tabernáculo y servir a aquellos que iban a ofrecer sus sacrificios, ¿no? Eran apartados para ministrar y no para ser ministrados, ¿no? Era de esperarse que cada sacerdote de Dios, santificado para ese servicio, cumpliera diligentemente con tal cometido, ¿no? El sacerdocio confería una obligación personal para ministrar a Dios y a otros. Muy bien, hasta ahí yo termino la conclusión. Hacia esta parte, sobre todo en el aspecto del sacerdocio, ¿no? El aspecto del sacerdocio. ¿Cuánto me he extendido? A ver, me he extendido
a ver, 2 hojas, ¿no? Es un poco la letra grande también he puesto para que no, un Tahoma 12. Ustedes con Calibri 12 van a, hoja y media sale esto. ¿Ah? Hoja y media, más o menos. Bueno, he puesto una figurita, también va ocupando espacio, ¿no? A ver. Ya. A ver, ¿se captó? ¿Se entendió un poco lo que se está solicitando? ¿O todavía hay dudas? No, es relacionar en sí nada más lo que usted nos ha pedido, ¿no? Yo había pensado que teníamos que buscar, por ejemplo, temas específicos, ¿no? Pero creo que ahora es investigar sobre las preguntas que nos ha hecho nada más, ¿verdad? Nada más tienen que investigar sobre algún aspecto del Antiguo Testamento, que ya le dejé 3, pues, ¿no? Le dejé 3 aspectos. La ley, por ejemplo, ¿no? La ley, el tabernáculo. Pastor Luis, Sí, una consulta. Por ejemplo, son 3 preguntas que nos ha hecho para investigar. De las 3 preguntas, o sea, por cada pregunta va a ir con una introducción más una conclusión, o al final la conclusión es uno solo. Al final, no, cada una tiene su conclusión, pues. Ya, Ujú. ok. Cada una tiene su conclusión, ¿no? Una consulta. Sí. ¿Las conclusiones van a ser parte por parte o al final todas las conclusiones de los 3 puntos? Lo mejor sería punto por punto van concluyendo, ¿no? Sería más adecuado para mantener la secuencia del pensamiento, ¿no? O sea, expone el primer aspecto, ¿no? Expone cómo se presenta en el Antiguo Testamento y ahora la conclusión, cómo lo puede entender a la luz en el Nuevo Testamento, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Porque ya saben que el Antiguo Testamento, ¿no? Tiene, apunta hacia algo, ¿no? El Antiguo Testamento está apuntando hacia algo, ¿no? Que se va a mostrar en el Nuevo, ¿no? Lógicamente, la figura central, pues, es Cristo, ¿no? El Antiguo Testamento habla de Cristo, apunta hacia Cristo, el plan redentor de Cristo, todo. Es cierto. Pero si empezamos a analizar los detalles, vamos a ver que cada área del Antiguo Testamento se puede comprender también a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, esa es la idea. Así nomás, no necesita ponerme mucha información, ¿no? Bastantes, por eso capacidad de síntesis, ¿no? Ordenar bastante bonito, poner lo que debe poner, ¿no? Y que eso que pone pueda servir también para entender la conclusión, pues, ¿no? Si usted pone algo y concluye de otra manera, ¿no? No tiene relación, ¿no? La conclusión, lógico, tiene que ir pues con lo que usted está anunciando en su investigación. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a revisar mayormente, ¿eh? Voy a ver que sus conclusiones sean coherentes con su investigación, ¿no? Si veo que una conclusión no tiene nada de coherencia con lo que está poniendo en la investigación, pues prácticamente ese trabajo no responde, ¿no? No cumple lo que se está pidiendo, ¿no? Entonces tengan cuidado en sus conclusiones, ¿no? Ahí es el factor importante, que sepa concluir, ¿ya? Muy bien, entonces hasta ahí ya puedo decir que ya están totalmente capacitados para poder presentar el trabajo o no. Pastor, yo sí lo he entendido claramente, o sea, ahora, yo he visto que, por ejemplo, en cada punto, cuando vemos, por ejemplo, la influencia o la relación entre la Torá y el Nuevo Testamento, en la Torá hay varios puntos importantes. Por ejemplo, uno es el tema de la aplicación del sábado, otro tiene que ver con la misma tema de la ley, ¿no? La vigencia de la ley, y varios puntos. Entonces, creo que no, bueno, yo por lo menos he considerado algunos puntos que considero importantes. En base a eso he visto algunos textos bíblicos y he comenzado a desarrollar. De lo mismo, sinceramente yo también estoy con cierre en el trabajo, cierre semestre, estaba full, así que me cae muy bien el tiempito para poder hacerlo con calma.
Así es. Está pero recontra saturado. Ya. Entonces, en esa misma tónica, pastor, sería para hacer los otros 2 puntos, ¿verdad? Sí, igual. Ahora, Igual. una duda, pastor, en el caso de Abraham, con las promesas, básicamente lo de Génesis 12 o ampliamos algo más. Puede ser con Génesis 2, también puede ser con la promesa del nacimiento de Isaac, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que realmente cuando jalamos Génesis 12, hay sus, digamos que sus enlaces con Isaac y con Jacob, ¿no? O sea, es una sola promesa retransmitida, ¿no? Y que se va afirmando y creciendo, obviamente, ¿no? Así A es. eso me refería. Está bien. Está bien. Pastor, a mí me falta la 1 nada más, ese es lo que no justo lo escucho al hermano, Ya. no le entendía esa parte de comparar los libros de la ley. La 1 específicamente me falta a mí. O Claro, sea, o ahí sea, que tomo algunas leyes. por ejemplo, la idea del Pentateuco, ¿no? Es, ¿cuál fue la idea del Pentateuco? O sea, ¿por qué el Señor dejó la palabra o las leyes a su pueblo? ¿Cuál fue la finalidad en el Antiguo Testamento, ¿no? Era hacer una alianza, ¿no? Una alianza con su pueblo. Era la señal del pacto en Sinaí, las leyes que le dio. Y que esas leyes iban a diferenciarlo de los demás pueblos, ¿no? Iba a ser un pueblo separado. Era a mostrarle al pueblo su separación de otros pueblos, ¿no? La ley de Dios. Ahora, esa ley que Dios dio tenía la finalidad de... ¿Qué finalidad tenía para el pueblo? Aparte de separarlos, tenía de santificarlos, ¿no? Ser diferentes, cumplir. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos nosotros entender ese tiempo de la ley con el Nuevo Testamento? Y que Pablo también lo trabaja, ¿no? Cuando habla del tema de la ley, ¿no? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué nos sirve la ley, no? Entonces el Claro, apóstol hay Pablo pastores, trabaja. por ejemplo, cuando en Gálatas dice que en el caso del que vive por la ley, si transgrede un pecado se hace transgresor de toda la ley. En cambio, por el pacto, somos salvos por fe y por gracia, más no por normas, ¿no? O por Ajá. leyes. Ese es el otro punto. Y lo otro también tiene que ver básicamente que Jesucristo no ha venido a abrogarla, sino a extenderla, mientras que la una es por cumplimiento, por obligación, la otra con Jesucristo es por amor, ¿no? Esos son 2 puntos claves en cuanto a la ley. A la ley, sí. Y que la ley también es el espejo que nos describe quiénes somos, ¿no? Y nos Claro. muestra la necesidad de un Salvador. O sea, la ley en el Nuevo Testamento nos está mostrando nuestra real condición de pecadores, ¿no? Si no hubiera ley, no me doy cuenta que soy pecador, pero cuando vengo a la ley, me doy cuenta que soy pecador y necesito de un salvador. Así que la ley se convierte en un maestro, en una guía para llegar a ese salvador, ¿no? O sea, la ley prepara el terreno para yo buscar al salvador, ¿no? O es el maestro que me lleva hacia a ese salvador, ¿no? Y eso también se da en el Antiguo Testamento la figura, ¿no? Pero en el Nuevo ya con Cristo se pone más clara, ¿no? Se entiende mejor. En cuanto a la ley, ¿no? El propósito de la ley en el Antiguo tiene relación con el Nuevo, lógicamente que tiene relación con el Nuevo, ¿no? ¿Cómo? Ahí Pastor, tiene que poner, sí. Sí, Pastor, Pablo. yo estaba haciendo también una aplicación, ¿no? Con relación a la ley que estamos tratando, que usted ha dejado como trabajo. También existían leyes morales también. ¿Esto también se puede aplicar, Pastor, en el Sí, ¿por trabajo? qué no? Leyes morales, ¿cómo se Ajá, llama? Leyes civiles, ¿no? Rituales también que practicaban, ¿no? claro. Si tú ves alguna relación que se puede aplicar en el Nuevo Testamento, está bien, no hay problema. Sí, ya, Pastor, Voy Pastor. una a, consulta. Por ejemplo, yo lo había visto, por ejemplo, con otros puntos en el primero que me parece que es bastante amplio, era la relación de que pueblo, o sea, que justamente usted lo ha citado en el tema de Pedro, ¿no? Que el concepto de pueblo o nación en el Antiguo Testamento versus el concepto de pueblo o nación
en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, iglesia versus Israel, ¿no? Ajá, ahí está otra aplicación. Excelente. ¿Ve? Ya. Esa El es buena. otro que era el sacrificio del Cordero versus Cristo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ves cómo va saliendo la conexión? Ya. Pastor, también podría ser lo que representaba el candelabro, el incienso, Así es. Así es. ¿no? Todas esas Ajá. cositas también podía ser también, ¿no? El mobiliario, ¿no? Del Sí, el tabernáculo. mobiliario también. Muy bien. Perfecto. Excelente. Permítame presentar ahorita. Voy a presentar otro, ¿no? Otro ejemplito, ¿ya? Para que más o menos con eso se pueda guiar un poco más sobre lo que se está solicitando, ¿no? Un ejemplito es corto, ¿no? Para poderlo analizar. Voy a compartir. ¿Dónde estás? Acá. ¿Este es? Sí. Ya. Por ejemplo, voy a compartir acá el tema de del templo, ¿no? El templo. Voy a agarrar la figura del templo y del templo voy a tocar uno de los lugares, ¿no? Del tabernáculo, del templo. Bueno, al comienzo del tabernáculo, luego el templo. El lugar santísimo, ¿no? Era una área, una habitación dentro del templo, del tabernáculo también. Y en base a esto voy a hacer la secuencia, ¿ya? El estudio, ¿no? También esto no tiene más de hoja y media. Dice, ¿no? El lugar santísimo. Empiezo con la información del lugar santísimo, ¿no? Era el punto central de todo el tabernáculo, ¿no? Sin este lugar, todo lo demás perdía su significado, ¿no? Lo central del templo, lo central del tabernáculo, ¿no? Era el lugar donde Dios moraba, el trono de Dios, ¿no? Propósito. Éxodo 25, del 8 al 9. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Es la figura del Éxodo 25, 8 al 9, ¿no? Cuando le dice a Moisés que le haga un tabernáculo, ¿no? Una tienda, y que la ponga al medio del campamento, ¿no? La idea es que Dios quiere estar en medio de ellos, ¿no? En medio de ellos. Cuando se terminó de levantar el tabernáculo y de poner todo lo que Dios le mandó a Moisés, entonces la gloria de Dios descendió sobre el lugar de reunión. Éxodo 40, el 34, el 35, ¿no? La gloria de Dios, la presencia de Dios descendió cuando se terminó de levantar el tabernáculo, ¿no? La figura de que Dios quiere habitar en medio de su pueblo, ¿no? En medio de su pueblo. Avanza un poquito más, ¿no? Dice, ¿qué había en este lugar? O sea, en el lugar santísimo. ¿Qué había en este lugar? El arca del pacto o del testimonio se encontraba en este lugar. Un mueble diseñado por Dios y le encargó a Moisés que lo hiciera. Éxodo 25, del 10 al 22, ¿no? Un mueble que Dios mismo lo diseñó y le mandó a Moisés a hacerlo, ¿no? Verso 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio, el decálogo, que yo te daré, ¿no? Entonces, el propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto, ¿no? Ese cajón como baúl de madera de acacia, ¿no? Y se tapaba con una tapa llamada propiciatorio, donde habían dos querubines que se miraban el uno al otro, ¿no? Verso 22, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios manifestaba su voluntad al pueblo desde este lugar, por medio del sacerdote, ¿no? Entonces, el arca del pacto y la tapa del propiciatorio, ¿no? Dice que desde ahí Dios manifestaba su voluntad al pueblo, ¿no? Éxodo 33, 9.
Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés, ¿no? Cara a cara. Verso 11, ¿no? Entonces, desde el arca del pacto o del testimonio, Dios hablaba con Moisés, ¿no? Declaraba su voluntad. Continúa un poco investigando, continúa un poco desarrollando lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en el arca, en el lugar santísimo. Y dice, ¿qué contenía el arca del pacto? Las 2 tablas de la ley de Dios, la voluntad escrita de Dios. Primera vez que el pueblo recibe un testimonio escrito de la voluntad de Dios. Dios registrando sus palabras en formato humano, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios estaba en esa arca, ¿no? ¿Y qué cosa simbolizaba la voluntad de Dios? Los 10 mandamientos, las tablas de la ley de Dios, ¿no? Y también de ahí Dios declaraba su voluntad, en este caso a Moisés, cuando él entraba, ¿no? O sea, era la palabra de Dios la que salía del arca del pacto, ¿no? La palabra de Dios, la voluntad de Dios. Cuando Moisés entraba al lugar de reunión para hablar con Dios, la gloria de Dios llenaba el lugar. ¿Mm? Lo que menciona también en el Pentateuco, ¿no? Cuando Moisés entraba, había una señal de que Dios estaba ahí, presente, ¿no? Cuando Moisés salía, luego de haber hablado con Dios, su rostro era blanco, resplandeciente, ¿no? Verso 34, 35 del capítulo 34, ¿no? Dice, cuando venía, a ver, voy a subir un poquito. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, él se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado, ¿no? Lo que Dios le había mandado, él lo declaraba. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces la palabra de Dios produce santidad. O sea, la idea de la blancura en el rostro de Moisés después de haber hablado con Dios era que reflejaba la santidad, ¿no? La palabra de Dios produce santidad. Un sacerdote, y ya empiezo yo a relacionarlo, un sacerdote de Dios debe buscar siempre tener comunión con su Señor por medio de la palabra. Un sacerdote se santifica en la palabra. Cuando lo obedece, la palabra lo guarda de pecar. Salmos 119:11. Solo el conocimiento de la palabra sin la aplicación es vana, no santifica, ¿no? El sacerdote debe vivir cada día conforme a la voluntad de Dios en obediencia a su palabra, ¿no? Conclusiones. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, Dios mismo hace su morada en nosotros. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Números 9:15 al 23. Dios mostraba su voluntad desde la nube o fuego. Partir o no partir, ¿no? La idea de que salían o no salían. Hoy también nuestra voluntad está en la palabra. Cuando Dios te muestre su voluntad, lo que debes hacer es obedecer, ¿no? Ahí está, ¿no? Y con eso concluimos. Bien, ese es otro ejemplo, ¿no? Un poquito más breve, pero ahí está, más aplicativo de lo que se está solicitando, ¿no? En este caso, el lugar santísimo, y lo que había en el lugar santísimo, el arca del pacto, ¿no? La palabra que salía de la boca del arca del pacto santificaba la vida de Moisés,
y reflejaba la santidad, ¿no? En esa relación ahora lo podemos entender en el nuevo, ¿no? El arca del pacto ya no está, pero ¿qué está? Está la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? Ya. A ver, hasta ahí, hermanos, ya creo que con eso está bien. Y ahora creo que sí, ya no hay ¿cómo se llama? No hay pretexto. excusas. No hay excusas. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa para este trabajo, ¿eh? ¿No? Que ya Prácticamente ese es el único pastor. trabajo, diga. Sí. ¿Cómo? ¿Quién dijo algo? Pastor Luis, Prácticamente ese es el único trabajo, ¿verdad? Sí, nada más. Sí, César. el primer punto donde dice la importancia de los libros, o sea, dice la importancia de los libros de la ley. O sea, estamos hablando, digamos, cuáles son las leyes, ¿no? Génesis, Sexo, Levítico, Números, Deuteronomio. O sea, eso, como dice la importancia, o sea, sacar una conclusión, una comprensión del Nuevo Testamento, ¿cierto? Uh-huh. Claro, cuando yo me refiero a los libros de la ley, me estoy refiriendo al conjunto, ¿no? Pentateuco. Con Pentateuco como ley, ¿no? Como lo entendía el pueblo judío, como la ley. La ley mosaica. La ley mosaica, los mandamientos del Señor, ¿no? Entonces, no tanto los relatos del Génesis, César, ¿no? Los relatos del Génesis de la creación, los patriarcas, ¿no? Sino me estoy refiriendo más a la parte de lo que es la ley de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? A los mandamientos de Dios, ¿no? A eso me estoy refiriendo. La ley de Dios. Mejor dicho, a partir de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Prácticamente, ¿no? Pero el Génesis también está dentro de los libros de la ley, entonces se abra como un todo, ¿no? Como un todo. Pastor, o sea, en todo caso, quizás no estamos viendo tanto la parte histórica, sino los principios, porque, por ejemplo, en el Génesis comienza con el tema de los pactos, que se ratifica, o sea, no es el mismo el pacto adánico que el pacto abrámico, que el pacto mosaico, ¿no? Hay tres en cuanto en el Pentateuco, ¿no? De ahí ya viene, obviamente, el pacto davídico, pero la base, también un tema ahí sería el pacto, ¿verdad? Es lo que es el hilo que va en toda la historia, claro, ¿no? Obviamente, sí, a eso me refería. Porque obviamente a eso lo compararíamos con el pacto a través de Jesucristo, ¿no? Que ya es el pacto perfecto. Ese es el pacto ya, el nuevo pacto que en su sangre como que sella todo, ¿no? Así es. Por eso el pacto perfecto. Así es, el pacto perfecto. Ahí hay varios puntos para poder tratar. Ajá. Una pregunta, pastor. Por ejemplo, dentro de los puntos que yo había visto, el tema, el cumplimiento de la ley el sábado, por ejemplo, ¿ya? Que Jesucristo también trabaja y hay una parte interesante en las cuales se podía faltar al sábado a ciertas leyes bajo ciertas condiciones, ¿no? Y por ejemplo, ahí me ha interesado mucho porque yo no, bueno, sí sabía que era por misericordia, pero no entendía por qué a David se le permite comer de los panes de la proposición, ¿no? Y a veces uno decía, no, que lo que pasa es que David tenía algo sobrenatural, nada que ver, sino que simplemente ahí justamente lo que he encontrado es que en el caso de peligro de muerte, la ley misma establecía que se podía tomar de los panes de la proposición porque el tema de mantener la vida estaba por encima de la ley misma, ¿no? Entonces, así interesante cómo la misma ley establece algo, eso mismo, ¿no? O sea, algo, porque a veces uno lo interpreta de diferentes formas, ¿no? Pero y eso es lo que aplica Jesús en el tema cuando sus discípulos recogen el trigo, ¿no? Y también quién es el Señor del sábado. Entonces, interesante para poder entender el concepto y cómo Jesucristo lo centra en lo que corresponde como ley, ¿no? O sea, vuelve al propósito, ¿no? Ajá. Más que todo por eso. Claro, lo que había pasado es que la interpretación judía, ¿no? En el tiempo del Señor, como que había desvirtuado la esencia de la ley, ¿no? Porque había puesto a la ley, o sea, como que si la ley hubiera sido primero que el hombre, ¿no? Cuando es al revés, ¿no? Y él dijo, ¿no? Que la ley no es por
como dijo, que Jesús es incluso Señor del día de reposo, ¿no? Así es, o sea que el Jesucristo estaba por encima del día de reposo y por encima de la ley, ¿no? Encima Y de que la más ley. bien la ley y el reposo se sujetaban a Cristo, ¿no? Así es, esa es la idea, ¿no? Y que también el hombre, pues, es superior a la ley, ¿no? O sea, la vida del hombre vale más Claro. que la ley, ¿no? Así es. O sea, y justamente ahí era el punto, ¿no? Porque los fariseos eran al revés. Al La ley revés era. estaba primero y el hombre después, cuando Así realmente era, es. la ley debería estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley. Así es, efectivamente, ¿no? Y esa es la nueva comprensión de Jesús en relación a la ley, ¿no? Y esto pasa en la actualidad también, ¿no? A veces Se sí. replica A también en veces- la sociedad, ¿no? A veces, Leoncio, podemos nosotros caer en el mismo error de interpretación del tiempo farisaico, ¿no? Podemos caer, ¿no? De olvidarnos de la importancia de las personas, ¿no? De la esencia del ser humano. O sea, la ley es para el hombre y no el hombre para la ley. Ajá, Sí. ajá, Así es. así es, efectivamente, ¿no? Y por ejemplo, Mm. mira, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Interesante, hay una película, si no me equivoco, muy bonita, de una pareja de judíos que empezaron a esconder, perdón, no eran judíos, eran Holandeses. ¿No holandeses, eran las creo. dos hermanas? Era una película de una familia que empezaron a esconder Por eso, judíos. eran holandesas y Holandesas creo que escondían, era, ¿no? las hermanas, no me acuerdo ahorita su nombre, medio raro, y Sí, entonces una decía, no, es pecado mentir. así No, es. Eso. más vale la vida. Y ahí está la contraposición Ajá, entre mentir para salvar la vida así o es. salvar la vida, y bueno, y tener que mentir, ¿no? Entonces, pero ahí uno ve que Dios reconoce ambas, sí. No me Y acuerdo ahorita que, el nombre, pero son incluso por los judíos son honradas porque ellas salvaron a muchos judíos. así es. Y es una película, Sí, sí, se ha hecho una película de todo eso. se ha Sí, hecho muy una buena, película que muy buena. escondía en su casa, abajo, en su casa. Ajá, sí, 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 sí. Es como Incluso las una anécdota bien graciosa porque dice que o sea, ¿cómo es, no? Una de ellas dice que ya no aguantaba más porque no podía mentir y llega un general de la SS y le dice, están ahí abajo. Y justo debajo de la mesa está pues como un escondido, ¿sí? Y ahí están los judíos. Ajá. Y dice que el general mira, ja, 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 ¿cómo va a estar debajo debajo del piso? Ja, ja. Y el hombre quedó nublado y no se dio cuenta. Y entonces la otra estaba mintiendo, ¿no? Y finalmente estos judíos se salvaron, ¿no? Ajá, De ahí sí, ya, bueno, ya las muy atraparon bonita y la todo eso, historia ¿no? del valor de la vida, ¿no? Muy bonito. Bueno, y nos enseña una realidad, ¿no? Como las parteras en el tiempo de Moisés, mintieron Igualito. Así es, idéntico. Dios la recompensó, dice, ¿no? A las parteras por haber preservado la vida de los niños israelitas, ¿no? Eso es lo que no entendía, ¿por qué se perdonó la mentira? O sea, Ajá. se me hacía muchas bolas en la cabeza, pues, ¿no? Claro, ahí Y- viene el y- principio, pues, Claro, ahí correcto justamente, de la ley, pastor, ¿no? están los principios bíblicos por la estructura que el principio mayor de todos es el amor, ¿no? Y en base a eso, y bueno, eso se ve en filosofía, se estructuran los principios de una manera jerárquica. Entonces, siempre uno tiene que ver cuál es el principio que está sujeto a cuál, y en base a eso se establecen las normas, las leyes y todo lo demás. Ujú. Así es. Porque Muy hay bien. momentos en que se contraponen o se contraponen. Ajá. Muy bien. Gracias, Carlos, Josué. Ya, hermanos, entonces, creo que no tenemos problemas, ¿no? Bien, entonces vamos a esperar hasta el día martes los que han entrado al final en la clase. Bueno, ya no han entrado algunos, no sé qué ha pasado. Habían entrado, pero se han salido, ¿no? O han perdido la conexión, no sé qué ha pasado. Está difícil el internet. En el caso de la hermana Aide, me justificó por lo que está con su hijo. Sí sabe usted, ¿verdad? Que su hijo está mal en la selva y ella ha viajado a Samari, creo. Masamari, creo que, para ver Masamari. lo que está con el tema del COVID. Entonces, se Su hijo está justifica. enfermo. Sí, me pide justificación con usted. Ya. No puede, está muy delicado y está como madre con él. Está en Chanchamayo, dice, ¿no? No, Masamari. Masamari. Ya está para Junín, para la selva de Junín.
Sí, sí. Qué pena. ¿Su hijo es adulto o es joven? No, Es adulto no, es- joven. No, Adulto adulto, tiene 32 años, pero por ahí hay un riesgo que hace unos años pasó, entonces ya... no Ay, sé ay, si- ay. ¿Mm? Pero estará estable su hijo, ¿no? COVID le ha dado. Sí, Sí. hace 3 días ha resultado positivo. Uy, ay, ay, hay que cuidarle. Tiene que cuidarse Mm. para que no se pueda Ahorita contagiar. está con los escalofríos, la fiebre, dice, pero está estable. No ha bajado mucho el tema de la oxigenación, pero tienen que estar ahí, pues, ¿no? Sí, tiene que estar pendiente, hay que estar chequeando al milímetro. Mm, Bien, hermanos, tomamos un descansito, 8:20, y regresamos para la última parte de la clase, ¿ya? Y seguimos comentando algunas cosas. Quisiera terminar con alguna exposición final del gobierno en Israel, cómo se daba el gobierno en Israel. Y con eso ya terminamos la parte de hoy. Bien, tomamos un descansito de unos 15 minutitos por ahí para tomar un cafecito o algo y luego regresamos, ¿no? No se vaya. hasta luego.